Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es trauma de miembro superior. Y ahora que están la mayoría, o casi todos, lo que les quiero decir lo más fundamental creo que es lo del curso, o lo que es la parte de traumatología, que obviamente no está escrito en la parte del Power, ni ninguno de los colegas se lo va a poner textualmente, pero algo que se lo quiero decir a todos, ¿sí? Cuando hacemos la parte de traumatología, cuando estamos en la guardia, atendemos a cualquier paciente, atención primaria, secundaria, lo que fuese, si el paciente le dice que le duele, es algo que les quiero que se lleven del curso. Si el paciente le dice, me duele, algo traumático que tuvo, pídanle sí o sí radiografías. No importa si el paciente por ahí ven que como que exagera o lo que fuese. Ustedes cúbranse siempre, pídanle radiografías, aunque sea el par radiológico, y quédese tranquilo de que el paciente no tenga nada. Porque muchas veces pasa que a veces no confiamos, o decimos, no debe tener nada seguramente, tuvo un golpe chiquito, no tiene por qué tener ninguna fractura o ningún tipo de lesión, pero no importa. Muchas veces pasa que son lesiones muy pequeñas que a veces con una simple radiografía ya las vemos, ¿sí? Ni hablar si hacemos un buen examen físico, pero eso a veces, si no sospechamos lesiones, es medio difícil. Pero si el paciente dice le duele, radiografía, punto. De tener fractura o algún tipo de lesión que ustedes corroboren, perfecto, está bien, se moviliza. Pero si el paciente, o sea, si ven la radiografía, ven algún estudio y no le encuentran nada, porque puede pasar que no le encuentren nada, y el paciente se queja de dolor, inmovilícenlo, siempre. Con una férula, con una venda, con un plástico, con una tablilla, lo que fuese. Pero el paciente sí, no se puede ir a la consulta sin ningún tipo de inmovilización. Que eso es lo fundamental, porque muchas veces pasa que nos caen a la consulta posteriores y le dicen, mira, en la guardia al otro lugar no me hicieron nada. Y a veces vienen con lesiones y muchas veces pasa que va el paciente y hace la denuncia correspondiente del médico que lo atendió, que no le pide ningún estudio, que no le movilizó, que no tuvo nada. Entonces, ya algo que se vuelve más frecuente en estos días, de que el paciente vaya a intentar después contra ustedes, por no pedir una simple placa. Es la verdad. Porque hace muchas veces el paciente con una radiografía se está contento. Es la verdad. Pero quiero que lo entiendan, que hay muchas quejas después de eso, de que se comen lesiones por no pedir una simple placa. Y aunque se inmovilícenlos, mirá, ahora no te estoy viendo nada, no veo nada en la radiografía, te movilizo, anda a ver un traumatólogo. Corta. Creo que si se llevan esto del curso, creo que es lo más importante de todo, es la verdad. Después el resto, si saben cómo tratar un tipo de lesión, no me interesa, pero con que se movilice y se mande a alguien que de la especialidad, ya está. Ahora si arrancamos con la segunda parte, voy a presentar. Bueno, cualquier cosita me avisan, si tienen alguna duda, si no se escucha o alguna parte de la presentación que no entienden, no hay ningún problema, yo paro. Profe, perdóname, ¿los Power están disponibles o no? Porque es la primera vez que vengo. Después se lo van a pasar. Igual queda la clase Ay, grabada. bueno. Bueno, vamos a la segunda parte. Ya la primera parte lo que vimos fue la parte de que llegamos hasta el extremo distal, ilustración de codo. Así que ahora vamos a la segunda parte que vemos antebrazo hasta los dedos, ¿sí? Cuando hablamos de antebrazo, obviamente está conformado por los dos huesos, radio por fuera y cúbito por dentro. El error fundamental que pueden llegar a pasar es que ustedes no entiendan que el antebrazo también es una articulación. Tiene un movimiento propio que es la pronosupinación y que muchas veces afectando una parte del hueso, el otro también puede estar lesionado. Así que cuando hablamos de antebrazo, se trata en conjunto, no siempre como lesión de un solo hueso. Y ahora veremos por qué. Como todo hueso largo, tanto cúbito como radio, tienen dos extremos, uno proximal, otro distal, y una diáfisis, ¿sí?
la parte proximal del antebrazo va a estar articulada con el codo, y la parte distal con la muñeca. Unidos estos huesos por la membrana interósea, que es bastante fundamental, que ahora veremos algunas patologías en cuanto a este tipo de estructura. Entonces primero empezamos a hablar de las fracturas. La primera parte, fractura de cúpula radial, que es la parte de la cabeza, que es el hueso del radio. Es una fractura bastante frecuente de encontrar, más que nada cuando haces las caídas de propia altura, que hay bicicleta o de moto, es más frecuente encontrarlo. El dolor va a ser puntual en la parte del codo. Si ustedes se tocan, la parte lateral, tienen el epicóndilo, bajan un poquito, van a encontrar un hueco, y ahí está la cabecita de radio. Si ustedes hacen movimiento de pronosupinación, lo van a sentir cómo gira la cabecita de radio. Esa es la cabeza. Si tiene dolor puntual en esa zona, sospechen que tenga una fractura de cúpula, ¿sí? A veces pasa medio desapercibido porque no es un dolor por ahí muy, muy florido, aunque a veces sí viene con una tumefacción, un hematoma bastante importante a nivel del codo. Y algo que pueden llegar a referir pacientes que tienen algún tipo de bloqueo articular, así que le cuesta mucho flexionar, extender, o inclusive pronosupinar, que es lo que más le va a molestar, ¿sí? La radiografía, la frecuente, la RX de frente y perfil del codo, y ahora vamos a ver cuáles son las oblicuas, que hacen, ayudan bastante para entender mejor este tipo de fracturas. Si sospechan una fractura de cúpula radial, les aconsejo que pidan radiografía de antebrazo completa. Ahora les voy a explicar por qué. Y ni hablar, una vez confirmada la lesión, pidan tomografía. La clasificación de Mason habla de 4 tipos, cuando son lesiones por ahí incompletas o no desplazadas, con desplazamiento, con minutas, o aquellas que estén asociadas a luxaciones. Esto es lo que decía en la clase pasada de las luxaciones de codo, que están muy frecuentemente asociadas a este tipo de lesión a las luxaciones. Entonces, bueno, tenemos la radiografía de frente, de perfil, y estas son la oblicua. Entonces aquí la oblicua lo que hace es rotar, vemos un poco rotado lo que es el antebrazo, y se nos extiende mucho más la cabecita y vemos el tipo de lesión que encontramos, ¿sí? Entonces por ahí que es buena pedirla. La Mason tipo 1, no, solamente trata con férula o con yeso, con un cabestrizo, son aproximadamente un mes de inmovilización, 7 días estricto y después se lo empieza a mover según tolerancia, pero ya después las demás Mason son quirúrgicas, ¿sí? Hay varios métodos, ya sea con tornillos, con placas, o en todo caso, si tenemos una combinación importante, se colocan las prótesis de cúpula radial. Estas cositas que ven acá, en lo que es el húmero, son arpones que se colocan por la lesión ligamentaria que presenta. Está muy asociado a la lesión ligamentaria, más que nada el ligamento lateral del codo, a la fractura de cúpula radial. Después el tratamiento va a ser exactamente el mismo en el postoperatorio, inmovilización, ni bien tolere, se empieza a mover. Por ahí con las cúpulas, con las prótesis, se mueve mucho más antes. Luego tenemos la fractura de la coronoides, o la apófisis coronoides, que es una apófisis que está en la cara anterior del cúbito, o sea, está anterior a lo que es la articulación. Y en sí, van a decir que es una fractura muy insignificante, por lo que es, pero en realidad está muy asociado a inestabilidad del codo, porque acá en esta estructura se inserta no solamente la cápsula articular, la cápsula anterior, sino que también los ligamentos, tanto laterales como mediales. Entonces su fractura lo que produce es inestabilidad. Y ahí viene la importancia muchas veces de repararlo. Se asocia muchas veces a luxación, porque obviamente el cúbito se va hacia atrás, entonces lo arrastra el extremo distal del húmero, y prácticamente la podemos dividir en 3 tipos, y con solamente la punta, hasta el 50% o mayor al 50%, esa es una de las que más pueden encontrar. Siempre piden tomografía, es fundamental para estudiar bien el grado de lesión que tenemos, y muchas veces la reparación es bastante
dadas a la estructura ligamentaria más que la fractura de la coronoide, cuando son tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Cuando ya son más grandes el fragmento, ahí sí tenemos que hacer un abordaje y fijarlo con placa, tornillos. Y acá, por ejemplo, siempre está el arponcito cuando reparamos los ligamentos. Ya una fractura mucho más frecuente, y más importante, es la fractura del olecrano. Esto lo van a ver con mayor frecuencia, más que nada en caídas de motocicleta o de bicicleta. Más que nada se da por trauma directo, aunque a veces en eventos deportivos, por extensión brusca del antebrazo, acuérdense que acá se inserta el tríceps en el olecrano, entonces por avulsión lo termina traccionando, y tiene que ser un trauma bastante grande. Usamos por lo general la clasificación de Mayo, según si está desplazada con minuta, y si está asociado o no a alguna luxación o inestabilidad. Por lo general, salvo que no sea en caso incompleto, no esté muy desplazado, no se opera, pero la gran mayoría de las veces se tiende a operar. Es una cirugía por lo general rápida, bastante sencilla. Lo que van a encontrar muchas veces es este sistema, que se llama sistema de aguante-tensión o SAT, que es un enclavijado con dos alambres y un alambre para darle tracción. Esto lo que hace es movilización rápida, porque a medida que el paciente mueve el codo, esto se tensa aún más y produce mucha más compresión. Entonces con el sistema lo hacemos mover mucho más rápido. La única desventaja por ahí que tienen estos sistemas es que produce mucha intolerancia en el codo. El codo, si ustedes se tocan un poquito, van a ver que tiene muy poca grasa por debajo. Y como es, esto está muy superficial y molesta. Entonces, por ahí, cuando una es consolidada la fractura, se tiende a retirarlo, o sea, otra cirugía para sacarlo. Es algo Profe, perdón. ¿Cómo se llama este sistema? Sistema de aguanta tensión. Sí, así. SAT lo van a Dale, encontrar. dale, exacto. Gracias. Cuando son fracturas más complejas, utilizamos ya placas. Placa anatómica del electrón, como ven en la derecha. Bueno, ahora pasamos a lo que es el antebrazo, la parte diafisaria. Y vamos a ver niños más que en los adultos. En los adultos, por lo general, a veces lo podemos encontrar cuando vienen por algún golpe. Por ejemplo, cuando se quieren defender de algún ataque directo que ponen el antebrazo y termina impactando sobre ese lugar, y ahí se producen fracturas. Por lo general son trazos más, más horizontales. Entonces, en el adulto por ahí es medio raro, salvo por ahí en accidentes de vía pública, pero en los niños es muy frecuente de encontrar. En los niños vamos a ver después cómo lo podemos solucionar, pero en los adultos siempre es de indicación quirúrgica. Entonces, obviamente en la guardia, donde estén, lo movilizan con una férula braquipalmar y lo derivan, nada más que eso. Pero cuando no sean todos pacientes, es inevitable decirle que lo tenemos que operar. Entonces, por ese lado, en los adultos no tenemos tanta vuelta, o sea, con el tipo de lesión, es quirúrgico porque hay que restaurar directamente la anatomía completa. Acuérdense que el antebrazo se comporta como una articulación. En articulaciones no tenemos mucha vuelta, hay que fijarlo sí o sí, hay que tratar de que quede lo más anatómico posible para que recupere su función. Porque si no van a tener bloqueos a la hora de cronosupinar y eso no es tolerable. Más que nada si tenemos un adulto joven. Se usan por lo general 2 abordajes y se fijan con placas. A veces puede pasar que esté solamente fracturado uno u otro y bueno, solamente se fijará el fracturado, obviamente. En los niños, bueno, obviamente no voy a hablar mucho de lo que es fractura de niños, pero bueno, esto merece atención especial, porque es algo muy frecuente, siempre en la guardia, aunque sea uno, van a ver de fractura en el antebrazo, y eso pueden pasar dos cosas, o que tengan una fractura completa desplazada, o van a ver esto, que se llama deformidad plástica. Acuérdense que los niños el periósteo es mucho más grueso, y el hueso en sí es más blando, entonces tienden a deformarse, es como sería el tallo verde. Entonces lo que hacemos por lo general cuando hacemos estos pacientes es una reducción cerrada ahí en la guardia nada más, a no ser que, bueno, que el paciente no tolere,
o sea, me dificulta su manipulación, pero directamente con una maniobra de intentar acomodarlo, ya lo inmovilizamos con un yeso y tratamiento definitivo. Por ejemplo, este caso que nos llegó a la guardia la otra vez, un chiquito de 7 años, con el tipo de fractura, ellos se nota bastante la deformidad. Directamente ahí en la radiografía, fractura difisaria tanto del cúbito como el radio, se le hizo manipulación cerrada, se colocó un yeso bien moldeado. No se asusten muchas veces que le quede de esta forma, porque los niños tienen buena tolerancia, su hueso tiende a pegar sí o sí, entonces a veces dejándole un poquito de deformidad, igual ellos lo van remodelando el hueso, tiene muy buena capacidad, se cura mucho más rápido, obviamente. De ser fracturas mucho más inestables, optamos por un tratamiento quirúrgico, en este caso los sistemas, se llama sistema TENS, que son clavijas de titanio, que restauran de mejor manera, pero bueno, eso lo dejamos para casos mucho más desplazados, que andan bastante bien. Bueno, antes de pasar a lo que es fractura de muñeca, vamos a hablar un poco de algunas lesiones complejas del codo y el antebrazo, que lo van a leer mucho en la bibliografía y se lo pueden encontrar a veces en la guardia. Vamos a hablar de 5 lesiones, yo tomé la más frecuente, hay más obviamente, pero son la triada terrible de codo, la tétrada terrible, escelopresti, Montegia y Galeazzi. La triada terrible de codo es en sí una lesión bastante grave porque va a causar mucha rigidez o inestabilidad si no la tratamos de forma correcta. ¿Qué la triada terrible? Es aquella lesión que está asociada a luxación de codo, fractura de cúpula radial y fractura de coronoides. Tomamos en cuenta la coronoides porque obviamente al estar rota indica lesión ligamentaria. Siempre son quirúrgicas. Cuando tengamos esto en la guardia, lo que tenemos que hacer es tratar en lo posible de hacer una reducción de la articulación. No importa que estén los fragmentos dados vueltas por ahí, no importa, lo más importante es calmar al paciente tratando de reducir la luxación, se moviliza y después se llega al acto quirúrgico, que por lo general va a depender de acuerdo al tipo de fractura que tengamos, como la que vimos la otra vez. La coronoide y la cúpula tendrá su tipo de tratamiento. Después tenemos la tétrada, que lo que suma a la tríada es la fractura del olecrano. Como en este caso que no llegó con la luxación del codo, fractura del olecrano, fractura de la cúpula, y aquí en la tomografía vamos a ver la fractura de la coronoides. Bueno, lo que se hizo fue en agudos, se hizo la reducción de la luxación, se lo inmovilizó con férula, se hizo una tomografía, y después se procedió a hacer la cirugía definitiva para reparar. Colocamos la plaquita y colocamos la prótesis. Después, otro tipo de lesión que podemos llegar a encontrar es esta que se llama escelopresti, que en sí es la lesión de la membrana interósea y la fractura de la cúpula radial, que se asocia a la luxación del radio cubital distal. Vean, acá no hay una buena congruencia en la articulación. Esto es lo que les decía cuando veamos una fractura de la cúpula radial. Siempre pidan por las dudas radiografía del antebrazo completo, porque podemos llegar a encontrar que esté dañado esta articulación, la radio cubital distal, por lesión de la membrana. Obviamente, si hacen un buen examen físico, van a poder ver que tiene un resalto en la articulación y lo van a sospechar en mayor medida. Pero sí me piden una radiografía de antebrazo cuando sospechen o cuando esté confirmada una fractura de la cúpula radial. En este caso, como vemos, hay una fractura de cúpula, nada más, pero pasó lo siguiente: el paciente después, con un control, le dolía la muñeca y encontramos con este tipo de lesión, que es la lesión de la radiocubital distal. Véanse cómo está subluxada el cúbito, y hay un espacio articular que esto no debería estar. Lo que se hizo fue obviamente hacer la corrección quirúrgica de la cúpula, y después mediante arpones fijar la radiocubital distal para que vuelva a su lugar. El uso de fractura de Montegia por ahí le resulta mucho más conocida. En pediatría puede que la estudien porque es una lesión por ahí más frecuente en los niños.
La luxofractura se asocia a fractura del cúbito en su porción más proximal con luxación de la cúpula radial. Vado la clasifica. Una clasificación no hace falta que la memoricen, pero es para que sepan hacia dónde se dirige más que nada la cúpula, ya sea anterior, posterior o hacia un lateral, o si estás fracturada también. Lo que hacemos en la guardia directamente es acomodar la luxación y después la cirugía definitiva del olecranon será, del cúbito será posterior. Como en este caso una derecha. La galeasis la van a ver con mayor frecuencia en los adultos. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo contrario, es la fractura del radio con luxación de la radio cubital distal. O sea, esto sería lo inverso, que obviamente también es quirúrgica. O sea, realizan la osteosíntesis de radio con la fijación posterior de la articulación. Entonces, para saber diferenciarla, la montegia es aquella que está rota, está fracturado el cúbito, luxación de la cúpula, la galeasis es lo contrario, vamos al otro extremo, fractura de radio con luxación de la cubital distal, y el celopresti es la fractura de la cúpula con inestabilidad de la membrana interósea y luxación del radio cubital distal. Bueno, vamos a pasar a lo que es fractura de muñeca, que es por lejos la fractura más frecuente de todas. Se ven todas las edades, y bueno, la que usamos por lo general es la clasificación de Fernández, que se la vamos a explicar con las radiografías, pero en sí lo que divide son fracturas extraarticulares, parcialmente articulares, articular completa, o cuando está asociada a una luxación o fractura ya de la metáfisis. Por lo general, el paciente lo que va a venir es con una deformidad en dorso, que es la más frecuente, y con un desvío hacia el lado radial. Muchas veces podemos llegar a encontrar que este tipo de pacientes tienen algún tipo de lesión, compromiso del nervio mediano. El nervio mediano es el nervio que le da sensibilidad a la cara palmar de la mano, así que si el paciente le dice que tiene adormecida la palma de la mano, sospechen que el nervio mediano está comprometido. Muchas veces se da, obviamente, por el desplazamiento grande de la fractura y produce una neuroprasia del nervio. Por ahí algunos epónimos, algunos nombres propios que van a encontrar van a ser coles, que era el tipo de fractura más frecuente, que es la lesión extraarticular que se debía a dorso, la Smith, que se va para palmar, y ahora veremos las demás lesiones. Vamos a correr esto que molesta. Bueno, la fractura de coles es la que se desvía hacia dorso. Más que nada el paciente va a caer con la muñeca en extensión, y la de Smith va a caer con la mano en flexión, y se va para la vez prácticamente lo mismo, nada más que cambia la dirección. Como vemos aquí en la imagen. La fractura... Profe, Sí, la fractura de coles es la misma del mano de tenedor, se llama sí, también. sí, es lo mismo. Es lo Ah, mismo. Dorso de tenedor o forma de pala, es lo mismo. Eso, sí, sí. Bueno, aquí vemos dos tipos, radiográficamente cómo se ven cada una. Esta es la de coles, que se desvía hacia dorso. Esta es la de Smith, que se va hacia adelante o palmar, como quieran llamarlo. Las fracturas tipo Barton son aquellas fracturas parcialmente articulares, que quieren decir que de alguna forma el trazo comienza extraarticular y se dirige hacia la articulación. Lo que tiene el tipo de fractura es que son por ahí un poco más complejas porque produce una subluxación del carpo, y entonces, bueno, esto es inevitable de que de forma quirúrgica. Las fracturas de Schoeffer, o de Huntington, por ahí lo van a encontrar con ese nombre, es el tipo de fractura que afecta a las tiloides del radio. Nada más que eso, es un tipo de nomenclador. Por ahí con unos tornillitos y una plaquita, o es una placa, se la fija. Y por ahí van a encontrar la fractura de die punch,
El tipo de fractura es muy frecuente por ahí que no la vea con una radiografía simple. La fractura de eye punch es aquella donde se fractura la porción articular del escafoide y produce esta fractura de impactación. Por lo general lo van a ver en pacientes más añosos, que el hueso es un poco más débil. Pero bueno, también sepan que es de carácter quirúrgico. Después fracturas más complejas, como la tipo 4, tipo 5, como la mencionó Fernández, son aquellas que tienen extensión metafisaria y articular, y aquellas que están asociadas a luxación del carpo, como en este caso. Obviamente siempre pedimos tomografía, pero más que nada porque esto nos va a ayudar muchas veces a entender los varios fragmentos que presenta y para la planificación operatoria. Existen criterios, no hace falta que se lo memoricen, nada por el estilo, nada más se los nombro, pero en sí, solamente estamos de forma conservadora aquellas fracturas extraarticulares que no tengan desplazamiento, ¿sí? O cuando pacientes por ahí muy ancianos que tengan contraindicación para la cirugía. Hoy en día, ya obviamente, cuando hacemos procedimientos quirúrgicos del miembro superior, ya no se, lo que hacemos nada más son tipo local, o sea, se hace cirugía anestesia del plexo, el paciente está despierto, no se le hace ninguna anestesia general, nosotros podemos trabajar tranquilos, que el paciente no le va a pasar nada, no va a tener dolor y no está bajo manipulación de una anestesia más profunda. Así que en este caso, por ahí es paciente de 90 y pico años se puede operar tranquilamente. Cuando nos lo operamos, hacemos una reducción cerrada y colocamos un yeso braquipalmar. ¿Cuánto tiempo el yeso? Por lo general son entre 30 a 45 días. 30 días aproximadamente con un yeso braquipalmar y 45 y otros 15 días con un yeso antebraquipalmar. Esto por lo general lo hacemos en la guardia, un ayudante que nos sostenga el codo mientras otro hace la tracción y después se moldea el yeso. A veces lo podemos hacer de forma con sedación en quirófano, por ahí si el paciente no tolera el dolor, porque esto duele bastante, pero es una forma, otra opción para procedimientos no quirúrgicos. Para todas las demás lesiones, o pacientes jóvenes, obviamente, hacemos lo que son la osteosíntesis, que se coloca una placa volar con tornillos. Es una cirugía habitual, se hace prácticamente todos los días, y entre todo es una cirugía rápida. En niños es también una fractura muy frecuente. Vamos a repasar un par de conceptos en cuanto a los niños. Primero tenemos que tener en cuenta que los niños obviamente tienen el periósteo que es mucho más duro y no tienen el mismo tipo de trazo que nosotros. Lo que podemos encontrar son este tipo de fractura que se llama fractura de tipo torus, o fractura rodete, o fractura de caña de bambú, como lo encuentran en la bibliografía. En sí es un aplastamiento de las corticales, es como un abombamiento, que muchas veces pasa desapercibida. Ven la radiografía, no ven un trazo completo, y entonces pasó desapercibido, el paciente se fue con una fractura a su casa. Tienen que sospechar bien, tienen que hacer un buen zoom en la parte de la muñeca, y ven que tienen como esa montañita, ven ese resalto en las placas, o si no en el perfil, ven ese escalón que presenta acá. Eso es fundamental. Tiene eso y quiere decir una fractura tipo torus. Con una ferulita o con un yeso antebraquipalmar ya estamos resueltos. Nada más son 30 días y listo. Lo que podemos encontrar también, ya con trazos por ahí, trazos incompletos, que es la fractura de tallo verde. Es lo mismo con el anterazo, como se lo mencioné. Que nada más con una manipulación que hacemos de forma cerrada y colocamos un yeso, ya estaríamos bien. Acuérdense, los chicos tienen mucha plasticidad y recuperan bastante la deformidad. Así que en ese caso parece no es que es lo perfecto. Es algo que lo hacemos en la guardia y el chico anda bien. Entonces control obviamente seriado de radiografía y nada más. Entonces, ya cuando son trazos muy desplazados o complejos, sí optamos por un tratamiento quirúrgico
que en los niños por ahí es mucho más simple el tema, porque con la hija ya lo podemos solucionar. Son las fracturas más frecuentes que van a encontrar en la guardia, son las fracturas de muñeca y por ahí en segunda instancia las fracturas de antebrazo en los niños, pero es algo de prácticamente todos los días. Lo simple es, por ahí no traten de acomodarlo, si no saben, siempre que si lo van a hacer, que estén en presencia de alguien que sepa, más que nada los niños, porque obviamente están a la vista de los padres, y de no saber manipularlo, solamente hay que hacer una férula y se deriva, nada más que eso. Bueno, en cuanto a fractura del hueso del carpo, no me voy a detener mucho porque son, gracias a Dios, muy infrecuentes. Hay un solo hueso que sí le tenemos que prestar atención, que es el escafoide, pero después el resto no. Existen fracturas, pero para este tipo de clase no es relevante. Acuérdense que tenemos dos hileras, una proximal y otra distal, y algo que tienen que tener en cuenta es cómo ven las radiografías cuando vemos el carpo. Cuando ven una radiografía de mano, lo que tienen que ver es lo siguiente. Tienen que trazar una línea, que una de lo que es la diáfisis del radio, que pase por el hueso grande y que también conecte esa misma línea con el tercer metacarpiano. Si esa línea es congruente, quiere decir que todo está bien, por lo menos en este plano. Lo que también tienen que ver son este arco que se llama arco de Gilura, que lo que quiere decir es lo siguiente, que los huesos de la primera y segunda fila tienen que estar congruentes en una misma línea, como vemos en este caso. No tiene que sobrepasar nada, tiene que haber huecos libres, sin ningún tipo de sobresalto. Ahora se van a dar cuenta de lo que quiero decir. Por ejemplo, ven esta radiografía, acá ya le da la impresión de que algo raro hay. Acá donde tiene que haber un espacio, no lo está. Está superpuesto lo que parecería el escafoides, similar con el escafoides, y acá hay algo que lo está tapando. Vemos en el perfil que la línea no continúa, y esto se denomina luxación semilunar, que es una lesión muy frecuente que pasa muchas veces desapercibida por alguien que no sabe ver una radiografía de mano. En sí, lo que se hace es lo siguiente, esta canastita, que es el escafoide, el semilunar tiende a irse hacia adelante, y lo que es el resto del dorso de la mano, del carpo, tiende a irse hacia atrás. Y aquí vemos la reducción. Se dan cuenta cómo los arcos están congruentes nuevamente, existe el espacio entre hueso y hueso, y acá la articulación está congruente. Tiene que ver siempre que esta canastita, que esto que parece una canastita, que es el hueso semilunar, siempre esté sosteniendo el hueso grande, como en este caso, que no lo está. Y ahora vamos a ver el único hueso del carpo que merece atención, el resto, nada, es la fractura del escafoide. La fractura del escafoide se le va a presentar muchas veces por un dolor, por un esguince de muñeca, tiene un accidente traumático, tuvo alguna caída de propia altura, un accidente deportivo, pero lo fundamental es lo siguiente, si a la inspección al paciente le duele sobre la tabaquera anatómica, es una fractura de escafoide hasta que se demuestre lo contrario. Es, creo que un signo patognomónico en este tipo de lesiones. Se da más que nada en adultos jóvenes y es un hueso bastante problemático. Ahora les voy a explicar por qué. Cuando una vez que sospechan la fractura del escafoide, piden radiografía de frente, el perfil por ahí no van a ver mucho, pero sí piden radiografía con desvío cubital. Aquí lo que se hace es que el escafoide se extienda mucho más y se puede llegar a ver, esto obviamente está súper marcado, es para que se den cuenta nada más, pero a veces ven la radiografía de frente y no se ve. Cuando le piden el desvío cubital, el fragmento se separa y pueden ver con mayor definición. Ven al paciente, le duele la mano, le duele la muñeca, pidieron radiografía, no le pareció que tuviera ningún tipo de lesión,
tiene dolor puntual sobre la tabaquera, no le digan nunca al paciente que no tiene nada. Úsenle por lo menos una muñequera, una férula, lo que sea, y dígale que vaya para control. Porque lo que pasa es lo siguiente, el escafoide, en su gran mayoría de fracturas, salvo que sean como esa que le mostré, no se suele ver. Y consulta después el paciente a los 15 días, a la semana, que continúa con dolor, y sí se observa después en la resonancia, o en tomografía, que hay una afectación del hueso escafoide. Hay marcado edema, y a veces vienen tarde ya con necrosis del polo. Así que es una lesión bastante problemática para cualquier médico. Muchas veces también, si no tenemos acceso a la resonancia, pero sí lo que podemos hacer es hacer pedido de tomografía, que ahí sí se puede ver a veces el trazo dentro del escafoide. Esto es lo que decía, que el hueso escafoide es muy problemático. En sí tiene una anatomía bastante alterada, porque es un hueso que rota sobre su eje, y que además tiene una nutrición bastante problemática, en el sentido de que solamente se recibe nutrición por el extremo distal, y el extremo proximal es solamente por imbibición. Entonces, una fractura del escafoide está altamente asociada a necrosis, de que no tratarla correctamente, termina muriendo el polo proximal, y después produce inestabilidad en todo el carpo, y eso es algo mucho más complejo. Y eso lo que le quiero decir es que siempre el paciente le dice que le duele, no le digan nunca no tiene nada, inmovilícenlo y derívenlo. Al constatar la lesión, salvo que sean fracturas incompletas, se tratan con yeso, sino con un tornillo de tipo Herbert. Ese es el tratamiento definitivo. Vamos a continuar con la fractura de los metacarpianos. Por lo general se dan por golpe directo, se trauma directo sobre la mano, o cuando los pacientes dan un golpe de puño. Es también como mal denominado la fractura del boxeador, porque obviamente al golpear, si quieren golpear algo, lo primero que van a hacer es golpear con el quinto metacarpiano, y van a ver que la fractura es justamente más frecuente en los metacarpianos porque es la que primero recibe el impacto. En el examen físico, siempre lo que tienen que hacer es, obviamente va a tener siempre alguna tumefacción importante, van a ver algún signo que les llama la atención en la mano, pero díganle que cierre la mano al paciente y van a ver que siempre existe algún tipo de rotación de los dedos. Todos los dedos al cerrarse tienen que apuntar siempre a lo que es el escafoide o el semilunar. Si alguno de los dedos está rotado, quiere decir que, por lo menos en el examen físico, hay alguna fractura. Existen ángulos de tolerancia, ¿no? Pero esto es lo que les decía. Pidan radiografía siempre de frente y oblicua de la mano, van a ver mucho mejor los metacarpianos haciendo esa incidencia, y es el tipo de fractura que mayormente van a encontrar, que es la fractura del quinto, sobre la cabeza o sobre el cuello. Muchas veces en fracturas que no están muy desplazadas, fracturas estables, hacemos la reducción ahí en la guardia, se llama maniobra de Haas, que hacemos flexión de la metacarpofalángica, hacemos compresión y colocamos una férula en Intrínseco Plus, que es el tratamiento definitivo. Esto obviamente no lo hagan si no lo saben hacer, porque pueden lastimar el tendón, siempre que esté ahí a mano que sepa. Ya obviamente tenemos esas lesiones más complejas, más obvias, que son las fracturas a nivel de fisaria del metacarpiano, o cuando existen fracturas de la base del metacarpiano, por eso más compleja en el sentido de que a veces asocian a la luxación del carpo metacarpianas, que ya son fracturas mucho más complejas. Tenemos distintas formas de tratarlas, ya sea con placas, tornillos solos, sistemas endomedulares, hay varias formas, ya depende del cirujano, depende del tipo de fractura, pero entre todo es una cirugía bastante común. Algunas veces colocamos clavijas, ¿sí? De no tener un material disponible, lo que sí, el tema de las clavijas, que hay que retirarla después, que es algo que se hace por consultorio. Siempre que tengan una fractura de metacarpiano, inmovilícenlo con una férula braquipalmar y en lo posible en esta posición. Es como si fuese un tenedor, por así decirlo,
Tiene que tener la mano semiflexionada y con los dedos estirados. Esto lo que hace es relajar los músculos intrínsecos de la mano y ayuda a que se reduzcan un poco mejor los metacarpianos y es más tolerable para el paciente inclusive. Lo que sí tiene mención especial son las fracturas del primer metacarpiano, es decir, la que continúa bastante antes del pulgar. Las que más van a ver o van a escuchar son las fracturas de tipo Bennett o fractura de tipo Rolando. En sí son fracturas que comprometen la porción proximal del primer metacarpiano y son fracturas muy inestables que son sí o sí quirúrgicas. Por lo general la fractura de Bennett, que es la fractura entre todo la más sencilla, con unos tornillitos está muy bien, a veces ponen clavijas, y la fractura de Rolando tenemos que colocar un sistema de placa. Ya vamos casi terminando. Tenemos la fractura de falange. La fractura de falange es un tema largo, bastante problemático en sí, porque obviamente tenemos 3 falanges, cada uno tiene su propio sistema de estudio. No voy a tener mucho, nada más siempre que sospechen una lesión de la falange, frente y perfil del dedo, frente y perfil, pídanle siempre, no le pidan frente y oblicua, porque a veces hacen la mano entera y no se ve. Siempre pidan que sea un perfil estricto en lo posible. Acuérdense que tenemos 3 falanges, cada uno tiene su extremo proximal, distal y la diáfisis, y que muchas veces están asociadas a luxos fracturas. Existen clasificaciones, se las nombro nada más para que entiendan, pero vamos a lo simple. Tiene una fractura de falange, se coloca la férula Siemens, la férula está de aluminio. No tienen férula de aluminio, colóquenle un palito de madera, un bajalengua, lo que fuese que tengan. Si tienen 2 dedos, se lo pegan a uno y después se lo tiran al otro. O si tienen varios dedos o varias partes que están lastimadas, coloquen una férula larga directamente y eso es lo que tienen. Nada más que eso. Como les decía, hay varios patrones de fractura. Muchas veces lo que van a ir paciente que se pegó un portazo al cerrar el auto, cerrar la puerta de la casa, y vienen con estas fracturas que son del penacho. No se preocupen, nada grave. Inmovilización, por ahí el hematoma subungual lo que más molesta, pero tampoco se lo pinchen al dedo, que eso muchas veces pasa, que le quieren pinchar la uña y la terminan lastimando aún más y son propicios a infección. Eso no se hace, déjenlo solamente así, que drene solo el hematoma. Se va a reabsorber por completo y bueno, es doloroso, pero nada grave. Esto es lo que decía muchas veces, que puede estar asociada a luxaciones. En lo posible, cuando siempre tengan o sospechen una luxación de los dedos, en lo posible traten de hacer una placa primero. Salvo que, no sé, estén lejos de algún centro o estén cubriendo algún partido de fútbol, básquet, lo que fuese, y tengan sospecha directa de luxación, bueno, sí, se lo pueden acomodar, pero díganle que sí o sí vayan a una guardia para hacer una radiografía y corroborar que no esté fracturado. Tenemos fracturas en los extremos, tenemos fracturas en la diáfisis, es común y bueno, nada que no tenga tampoco solución. Muchas veces con tornillos, sistemas endomedulares o inclusive placas se usan para la fijación. Profe, ¿Sí? viste que hay veces que dice que, por ejemplo, si hay una fractura chiquita en la primer falange, hay veces que no se necesita ser inmovilizados, ¿verdad? ¿En la primera falange o la última? En la última. La última. Mm, No, sí. depende del tipo de fractura. A ver, por ejemplo, esta que puse acá. Esto sí, porque ahí el fragmentito. Lo que más se hace para la inmovilización es porque le calma el dolor al paciente. A ver, fundamental que se movilice en esta parte. No te va a cambiar mucho. El fragmento tan lejos no se va a ir, no se va a desplazar tanto, no te va a cambiar la pauta, pero le movilizás más que nada para calmar el dolor del paciente. Se dan cuenta que cuando vos dejás quieto la fractura o el trazo, les calma bastante. ¿Es Claro. necesario? Por ahí no, pero para el paciente le liga bastante.
Perfecto, gracias. Bueno, esto es lo que decían las luxaciones. Las luxaciones, por lo general, lo más frecuente que van a encontrar es en la interfalángica proximal. Se puede desplazar hacia dorso, se puede desplazar hacia palmar, hacia los laterales, hacia cualquier lado. Lo más frecuente es que se desplace siempre a dorso. Es lo que les digo. Si están en el medio de la nada y no tienen acceso rápido a una placa, se lo pueden acomodar ustedes, una tracción, entendiendo hacia dónde están acomodando, y lo inmovilizan, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que no se ensañen mucho cuando no entra, porque a veces puede pasar de que, vos decís, es algo rápido, es algo sencillo, como tengo que estirar nada más el dedo y se va a acomodar. Bueno, a veces no es tan sencillo, es medio complicado, y al paciente obviamente le duele mucho que ustedes estén manipulando. Si a la primera, segunda, tercera no pueden lograr que se meta, déjenlo quieto y que se vaya a hacer una placa. O en todo caso pongan anestesia troncular y vean primero, porque les quiero mencionar algo. Muchas veces pasa de que se luxa la articulación y alguna parte del hueso, el extremo prácticamente, se queda interpuesta o se queda enlazada entre los tendones o se queda superpuesta la placa volar. La placa volar es un ensanchamiento de la cápsula articular y queda interpuesta muchas veces. Entonces, a intentar acomodarlo, no pueden. Y eso pasa muchas veces con la metacarpofalángica. Y bueno, hay que acomodarlo en quirófano. Hay que abrir, hay que sacar el tejido y listo. Pero sepan de que a veces no es tan sencillo reducir una falange, se complica bastante. Y así también, con la manipulación errónea, pueden lastimar el tendón o pueden ustedes mismos producir una fractura. Y esto va a la parte legal, en el sentido de que si ustedes, por ahí, si el paciente por ahí medio problemático, es que hacen la placa, ven solamente al luxado y cuando la acomodan, si fue media traumática la reducción, ustedes lo pueden fracturar. Y después el paciente no solamente que tuvo una luxación, sino que además también tiene una fractura. Y ni hablar si después encima de eso lo tienen que operar. Así que sean cuidadosos con la mayor reducción y siempre pidan radiografías por la duda, porque se puede pasar que esté fracturado realmente, tenga luxo fractura, y ya quede constatado que tiene ese tipo de lesión. Después cuando lo acomodan, ya está, bueno, mira, anda a ver después porque esto tiene otro tipo de tratamiento. Pero siempre, en lo posible, cúbranse ustedes, no quieran hacer cosas por demás. Una vez que hagan la reducción, de vuelta a la radiografía para corroborar que todo esté en orden. Y siempre tiene que ser una tracción suave y dirigida al eje. Nada más que eso. Ya casi lo último terminando, algo que pueden llegar a encontrar y es frecuente más que nada por ahí en los rugby o con el futbolista, es esto que se llama mallet finger. El paciente le va a venir a la guardia, no tanto por dolor, sino por la deformidad que presenta. Van a ver que no puede extender la interfalángica distal, que le queda el dedo caído. Eso se debe a que muchas veces por tracción, o por este caso se manotean la camiseta, quieren agarrar, el movimiento es muy brusco y terminan lastimando el tendón extensor. Y nada grave, pero sí hay que entender que hay una lesión del tendón y el paciente muchas veces le molesta este tipo de deformidad. No va a poder extender obviamente la parte del dedo. La lesión puede ser puramente del tendón, o a veces puede haber alguna lesión, alguna una fracturita del extremo, la parte articular. La gran mayoría de las veces, lo único que hacemos es dejarle una ferulita Zimmer con el dedo en hiperextensión. Son 6 semanas con la ferulita, y nada, el 80% de los pacientes andan bien. El 20%, bueno, tienen alguna dificultad y van a requerir más adelante tratamiento quirúrgico, pero la guardia ustedes lo inmovilizan. A veces puede pasar que tenga mucho dolor el paciente y no se lo pueden dejar en hiperextensión. Con simplemente dejarlo en posición neutra, estamos bien.
los 3 días, 4 días, cuando vuelva a la consulta para control, ahí sí el dedo va a estar mucho más inflamado y nosotros por lo general se lo ponemos en hiperextensión. Pero no se vuelvan locos, solamente con poner la planchita estamos bien. Lo contrario al mallet finger es el Chelsea finger, que es esto, obviamente que tiene una lesión de la parte palmar, y este sí es tratamiento quirúrgico porque el tendón flexor tiene una importancia mucho mayor en la parte del dedo, obviamente tiene problema para cerrarlo después, entonces sí, hay que arrancar el tendón y tienen que fijarlo. Por último, vamos a hablar un poco de mano traumática. Mano traumática es algo que van a ver, alguna vez la van a tocar en la guardia, algún paciente que vino porque se cortó con la moladora, es lo más frecuente que van a ver en este medio, o que tuvo algún aplastamiento, algunos de esos pacientes que trabajan con maquinaria hidráulica, o los típicos que en las fiestas con petardos, van a encontrar que sean unas lesiones bastante feas, bastante horribles, que comprometen no solamente la parte del hueso, sino todo tipo de partes blandas. Que lo fundamental es siempre controlar el pulso y el relleno, evaluar la parte tendinosa y evaluar la sensibilidad. Van a encontrar que tengan múltiples lesiones. Y lo importante es lo siguiente: ustedes necesitan a este paciente, usted quédese tranquilo, acuéstenlo, siempre paciente acostado cuando lo van a manipular. Traten de relajarlo, todo va a estar bien. Dejen la mano a un costado, y lo que tienen que hacer es lavar con abundante suero, nada más que eso. Laven, 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 saquen todo el rastro de aceite, de grasa, de tierra, de lo que fuese. Laven con una abundante solución fisiológica. Si tienen disponibilidad, alguien que ya vaya colocando un suero con antibióticos y con analgésicos, nada más que con eso. Se lo venda, se lo tapa, obviamente corroboren todo tipo de lesiones que tengan, ya la describan, si tienen alguna lesión del tendón, del hueso, de lo que fuese, y ni hablar del pulso, eso es fundamental. Un tendón, un hueso se puede solucionar, eso ya se verá, pero del pulso es otra cosa, eso es una emergencia y hay que tratarlo de forma rápida. En lugares que tengan por IRT lo van a ver más, manos traumáticas, muchas veces requieren amputaciones o mayor tipo de compromiso, pero bueno, es algo frecuente en nuestro medio, así que no digan que no saben manejarlo con esto, porque la verdad que les cae. Muchas veces pasa que el paciente viene con el dedo amputado, que se lo cortó, estuvo trabajando con la moladora, con lo que fuese, y se amputó el dedo. Les trae el dedo a ustedes para que dicen, me lo reimplantación. Ustedes lo que tienen que hacer obviamente es lo siguiente: en la parte de la mano lo van a limpiar, obviamente, lo van a dejar un apósito mojado o húmedo, para que lo tenga, lo vendan correctamente, y con el dedo, ¿qué van a hacer? Al dedo lo que tienen primero es, obviamente, limpiarlo bien, como siempre, ponerle en una gasita, dejen una gasa húmeda, lo envuelven, lo dejan en un papelito, y después lo ponen en una bolsa, o sea, la bolsa de papel, una especie de Ziploc, por así decirlo, con un cuarto de hielo y el otro 3/4 de agua. Así tiene que ser. No tienen que dejar el dedo en el hielo directo, porque eso obviamente es mucho, mucho frío y va a terminar necrosándose. El dedo así puede estar 12 horas tranquilamente, que no le va a pasar nada, y después se lo reimplanta. Pero es la forma correcta de conservar el dedo. Y nada más que eso. Muchas gracias. Acá les dejo la bibliografía de los libros, y está acá el QR que le dejo material. Si alguno quiere leerlo, le va a redireccionar al Drive, y pueden tener material para a quien le interesa más de lo que estuve hablando. Y bueno, Bueno, muchas gracias. ¿alguna duda, alguna pregunta? Quieran. Por ahí es mucho, o sea, yo entiendo que
que son muchos temas, muchas cosas, mucho tipo de lesiones, pero es para un curso básico, más o menos para que tengan en cuenta algunas cosas y nada más. Muchas cosas después lo harán viendo a medida que vayan haciendo las prácticas, y bueno, ni hablar cuando entren en la especialidad. Pero lo simple en cualquier tipo de guardia es radiografía y movilizar, nada más. Bueno, Gracias, profe. ya. Bueno, si está alguno, adelante. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, no tienen ninguna duda, le doy gracias. Bueno, Profe, Sí, sí, una consulta. sí. Para conservar el dedo, ¿hay que mojar la gasa en agua o puede ser con suero fisiológico antes de poner la bolsa y poner el hielo? Manéjense siempre con suelo fisiológico. Ah, perfecto. Siempre es lo más estéril para cualquier tipo de manipulación. O sea, siempre manéjense con suelo fisiológico. ¿Y eso tiene un tiempo de vida si pasa tal hora como no conserva más o Siempre se dice que hay que reinsertarlo lo más pronto posible. Puede claro? aguantar el dedo tranquilamente, a ver, hasta 6 horas o 12 en algunos casos, Ujú, que en ese medio de conservación va a estar bien. Por a veces pasa que los traen derivados de otro lugar, de algún pueblo, y son largas sí. horas de que estuvo con el dedo amputado y no pasa nada. Mientras el dedo estuvo conservado de forma correcta, 12 horas tranquilamente puede sobrevivir. Bueno, gracias, profe. Muy linda la clase. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Cualquier cosita, me hacen saber y Dale, profe, esta fue la última clase de miembro superior. sí, Dale, ya perfecto. la vez pasada y la parte de hombro y Ujú. húmero, que era esta parte que era el resto. Listo, perfecto. Muy buena la clase, profe. Muchas gracias. 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 Nada. Bueno, chicos, hasta luego.